Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Cometa Crochet, en donde hacemos cosas bellas con la magia de nuestras manitas. Amigas, ¿ya tienen listos sus materiales? En este video vamos a comenzar a realizar a nuestro hermosísimo muñequito de nieve. Si es la primera vez en el canal, les recuerdo que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales y muchos detalles que son muy importantes. Muchos se resaltan ese video y después surgen muchas dudas. Así es que les pido por favor que vayan a ver ese primer video con la lista de materiales. Y pues vamos a comenzar a realizarlo. En este video vamos a realizar desde el piecito hasta la cabecita. Más adelante haremos detalles del rostro, el gorro, la bufanda y algunas cosas que pudieran estarnos haciendo falta. Está bien hermoso nuestro muñeco de nieve. Les recuerdo que antes de este muñeco de nieve ya hicimos a una galletita de jengibre que quedó bellísima. Les ha gustado muchísimo. Ahorita les va a aparecer una fotografía de la linda galletita de jengibre por si quieren realizarla también. Estamos haciendo una colección con cuerpos bases muy parecidos, así es que ojalá se animen a realizarla también. La petición que siempre les hago, no olviden suscribirse y dar like. Son dos acciones que a ustedes les lleva un instante y a los creadores de contenido nos ayudan mucho para que podamos crecer. Es gratis, no se paga nada por suscribirse, así es que por favor no olviden hacer esas dos acciones, suscribirse y dar like. También aquí en la pantalla en un instante van a aparecer los nombres de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este proyecto que se les ofrece con todo el amor y todo el cariño. Si quieren formar parte de los miembros, toquen el botón que dice unirse, lean los beneficios que se les ofrece y si alguno de ellos les gusta, pues serán bienvenidos a los miembros del canal, o si simplemente quieren ayudarnos con nuestro proyecto, pues también serán muy bienvenidos. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color verde y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que hayan realizado el anillo mágico, dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien, cerramos perfectamente nuestro anillo mágico y vamos a ubicarnos en el primer punto que hicimos en la vuelta anterior. Entramos en ese punto y vamos a realizar 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. O sea que vamos a realizar 6 aumentos. Aquí está mi primer aumento. Ya hice 2 puntos bajos en el primer punto. Vamos a marcar siempre nuestro primer punto, amigas. Vamos a estar trabajando casi todo el proyecto en espiral y si no, nos perderíamos muy fácilmente si no marcamos ese primer punto. Me voy al siguiente punto y también hago un aumento y así hasta finalizar la vuelta con 12 puntos. Finalizamos, vamos a la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo. Marcamos y después vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Así. Voy a hacer allí mismo un punto más. Y voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 18 puntos bajos y en la vuelta número 4 vamos a hacer 18 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo el punto garbanzo.
Vamos a hacer una lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada, saco y aquí vamos a jalar, amigas. Jalan, jalan, jalan. No demasiado, pero sí jalan. Y tejemos solo 2 puntos de los que tenemos en el crochet. Vamos a hacer esto en total 4 veces. Lazada, engancho, saco, jalamos un poquito y tejemos solo 2 puntos. Vamos por la tercera vez, lazada, engancho, saco, jalo un poquito y tejo solo 2 puntos. Vamos a hacerlo por cuarta vez, lazada, saco, lazada, jalo y tejo solo 2 puntos. Vamos a hacerlo por quinta vez, lazada, entro, lazada, saco, solo que esta quinta vez la vamos a terminar diferente. Vamos a tejer todos los puntos que tenemos en el crochet. Así, amigas, hasta que los tejamos todos y hacemos aquí una cadena. Así habremos terminado el punto garbanzo. Y ponemos una marquita allí donde hicimos la cadenita que nos va a marcar nuestro primer punto. Y después vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 17 puntos que nos restan en esta vuelta. Estaríamos terminando, ya contando el punto garbanzo, estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Aquí el punto garbanzo suele quedar como hacia el revés. Simplemente lo podemos voltear con nuestra aguja lanera, un palito, un crochet, con algo que tengan ustedes a la mano. Así terminaríamos la vuelta. Quiero que no se vayan a confundir, amigas. Aquí vean, nos va a sobrar esto, pero esto es parte del punto garbanzo. Esto no es un punto. Por eso es muy importante que vayan de aquí a comenzar la vuelta 6 en el punto que marcamos. Tengan mucho cuidado con eso. Y en la vuelta número 6 vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. No olviden marcar su primer punto. Muy bien, vamos a la vuelta número 7 en la que comenzaremos haciendo un punto bajo. Marcamos ese primer punto y después vamos a hacer una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? En lugar de tomar el punto como lo hacemos normalmente, el punto completo, tomaríamos solo la hebrita delantera del siguiente punto, solo la hebrita delantera del siguiente punto, aquí engancho, saco y voy a tejer mi punto bajo. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 12 puntos. Ya finalicé, miren, el último punto, el último paso del último punto no lo voy a terminar, lo voy a terminar de esta manera con hebra de color rojo. Ya corté la hebra de color verde que ya no vamos a necesitar y en la vuelta número 8 ya con nuestro color rojo vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Las hebras que nos van sobrando las vamos a aprovechar para irlas perdiendo. Aquí llevo mi primer punto bajo ya con rojo, siguiente punto, echo mis hebras hacia adelante y las voy a ir perdiendo de esta manera conforme vayamos avanzando. Ya finalicé la vuelta, volví a hacer cambio de color ahora a color blanco. Ya podemos cortar la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar. Y esta vuelta, amigas, la vamos a trabajar toda en bucle trasero, ya con nuestro color blanco. Muy bien. Vamos a ubicarnos en el bucle trasero del siguiente punto. En lugar de tomar el punto completo como solemos hacerlo, tomaríamos solo el buclecito de atrás del punto. Así, solo el buclecito de atrás. Vamos a pasar la hebrita de color blanco que nos sobra, la hebra de color rojo que cortamos y la vamos a perder. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto en bucle trasero. Bucle trasero del siguiente punto. Ay, perdón, amiga, no lo tomé. Bucle trasero del siguiente punto, hebras hacia adelante y hago mi punto bajo. Esto vamos a hacer hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos.
Vamos a hacer ahora de las vueltas 10 a la 21 un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos, ya trabajando estas vueltas tomando el punto completo, ya trabajando como lo hacemos normalmente. Amigas, yo corté la hebra, pero por favor no vayan a cortar todavía la hebra de color blanco. No la corten, por favor. Miren, vamos a ubicar los buclecitos que nos quedaron libres en esta vuelta. Habíamos trabajado ahí en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Introducimos, tal y como están viendo la imagen, hebra de color rojo. Y vamos a levantar aquí 2 cadenitas, amigas. Vamos a trabajar en medios puntos altos. Así es que yo ya levanté ahí una cadena, voy a levantar una más. Hacemos lazada y en el mismo punto, allí donde levanté las cadenas, voy a hacer una lazada a saco y tejo los 3 puntitos que me quedaron en el crochet. Ese es un medio punto alto. Lazada, me voy al siguiente punto. Miren, aquí en el siguiente punto. Paso mi hebrita para irla perdiendo, vuelvo a hacer lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en el crochet. Así se hacen los medios puntos altos. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Ya terminé, amigas, vean. Tendríamos que estar haciendo 12 medios puntos altos. Me ubico en el primer puntito y aquí voy a hacer un punto deslizado. Aprietan bien fuerte ese punto y vamos a cortar hebra suficiente para poder ensartar nuestra aguja lanera sin ningún problema. Vamos a apretar bien ese último puntito que hicimos, amigas. Y ensartamos nuestra aguja lanera. Cada vez la ensarto más rápido, como pueden ver. Muy bien. Nos vamos al revés de la labor, al revés de este detallito pequeño que hicimos. Y aquí vamos a hacer un nudito, amigas. Así bien apretadito para que no se nos deshaga lo que acabamos de realizar, la vuelta que acabamos de realizar. Ahí está, bien apretadito. Y ahora simplemente vamos a ir perdiendo aquí con este puntito. Ya estoy un poquitito más abajo. Vamos a entrar por cualquier punto aquí muy cerca de donde estábamos trabajando. Y entramos, más bien, y salimos por cualquier punto de la manita, del guantecito de nuestro muñequito de nieve. Y cortamos la hebra sobrante. Amigas, sus hebras sobrantes siempre las pueden utilizar para rellenar sus proyectos. Aquí nada se desperdicia. Y pues ya vieron cómo quedó el bracito, amigas. Lo que vamos a hacer ahora es rellenar. Bien relleno, que quede bien durito ese guantecito, pero vamos a rellenar solo la mitad del bracito, no vamos a rellenar el punto completo. Esto nos va a ayudar a que más adelante el bracito tenga una caída muy linda. Si ustedes hicieron la galletita de jengibre que hicimos antes de este proyecto, van a ver qué bonita caída logramos en los bracitos, pero es importante que aunque vayan a rellenar perfectamente, que quede bien durita la manguita y esa parte del bracito, es muy importante no rellenar hasta arriba. Entonces aquí rellenamos. Yo siempre me ayudo con mis tijeras, amigas. Pueden utilizar un palito, un bolígrafo, con lo que se les haga más fácil rellenar. Obviamente el bolígrafo con la parte no de la punta, sino del otro lado. Y así seguimos rellenando hasta que quede bien durito. Pero les vuelvo a decir, medio brazo nada más. Hasta aquí. Aproximadamente hasta ahí debe de quedar. Bien relleno, pero solo medio bracito. Unas 5 o 6 vueltas de color blanco y hasta ahí es suficiente. Muy bien, ¿se acuerdan que les dije que no cortaran la hebra? Miren, ya está bien durito mi bracito, amigos. Vamos a ubicar ahora el dedito que hicimos. Entonces lo vamos a tomar como referencia el dedito aquí para doblar el bracito a la mitad. Entonces, si es necesario deshacer algunos puntitos, amigas, está muy bien. Es probable que tengan que deshacer algunos puntos, amigas. 1 o 2 puntitos, o a lo mejor tejer 1 o 2 puntitos, pero tenemos que estar ubicadas al otro extremo, miren. De donde está el dedito al otro extremo. Y allí vamos a comenzar a cerrar. Entramos de esta manera,
atravesando ambas piezas del bracito. Así vean, atravesando ambas piezas del bracito, y vamos a hacer esto haciendo 6 puntos bajos. Si ustedes quedaron más cerca del lado donde está el dedito, pues ahí a partir de ahí van a comenzar a cerrar, amigas. Pero debieron haber quedado igual que yo de este lado, pero si no, no pasa nada. Pueden empezar a cerrar del lado del dedito. Y así haciendo 6 puntos bajos en esta parte alta. Así, amigas. Ya hice aquí los 6 puntos bajos para cerrar. Al final hacen una cadenita, amigas. Y así habrá quedado terminado el bracito. Cortan la hebra, no es necesario dejar hebra larga. Y así habremos terminado el bracito, amigas. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Muy bien, los vamos a reservar, amigas, porque los vamos a utilizar más adelante, pero es muy importante comenzar primero con los bracitos. Vamos a seguir con el cuerpo. Miren, para realizar el cuerpo, aquí yo ya empecé, tomé hebra de color granate y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Muy bien, ya hicimos el bracito, esto no nos va a costar ya ningún trabajo. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Es donde voy aquí hasta la vuelta 6. De las vueltas 7 a la 10 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 36 puntos. Ya finalicé, amigas, miren, ya empieza a formarse el piecito. Vuelta 11, vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien. Marquen su primer punto, amigas. A veces me suelo ir así sin marcar puntos, pero sí márquenlo para que no se pierdan, amigas, por favor. Después vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Aquí lo voy a hacer por primera vez. Un punto bajo, 2 puntos bajos y una disminución. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Aquí ya lo hice una vez. Tengo que hacerlo 5 veces más. Al final me van a sobrar 6 puntos. Los realizamos esos 6 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 30 puntos. Miren, ya se empieza a formar el piecito. Van a tomar el plástico que les pedí en la lista de materiales y lo van a colocar. Deben de colocarlo bien centradito, amigas, que no les quede chueco. Así es que lo acomodamos perfectamente. Si conforme vayamos avanzando en las siguientes vueltas se les mueve un poco, acomódenlo bien, por favor. Esto es importante para que el piecito no se deforme, amigas. Es por eso que cuando les di la lista de materiales les decía que este plástico lo corten hasta este momento, amigas. El plástico debe de quedar del tamaño donde hicimos la vuelta número 6, terminando con 36 puntos bajos, la parte planita del piecito. A mí me quedó de un grosor aproximado de 4 centímetros, pero dependiendo del material que estén utilizando o la tensión que hayan ustedes ejercido al tejer, es como deben de cortar el diámetro de ese plástico. Les debe de quedar del mismo tamaño, quizás un poco más pequeño. Muy bien, entonces comenzamos la vuelta número 12 en la que vamos a hacer 6 puntos bajos, después
un punto bajo y una disminución 6 veces, después 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 13 en la que vamos a realizar 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y de las vueltas 14 a la 16 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 18 puntos. Muy bien. Vamos a hacer en esta vuelta un cambio de color a color verde. Recuerdan que el último paso del último punto lo hacemos con el nuevo color, en este caso el verde. Y vamos a realizar la vuelta 17 en la que vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Nuevamente hice cambio de color a color blanco. Vamos a hacer la vuelta número 18 en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, pero la vamos a trabajar en bucle trasero, solo tomando la hebra de atrás del punto. Ya lo hicimos, ya no nos va a costar ningún trabajo. Bucle trasero, punto bajo, bucle trasero, punto bajo. Muy bien, vamos a realizar ahora de las vueltas 19 a la 20, son 2 vueltas nada más, en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 18 puntos bajos, pero vamos a estar trabajando con los puntos completos. Muy bien. Así estaría finalizado el piecito, amigas. Está bien lindo, lindo el piecito de nuestro muñeco de nieve. Muy bien, lo que haremos a continuación es simplemente un punto deslizado. Apretamos bien, bien fuerte y cortamos la hebra. Vamos a hacer esto si es nuestra primer piernita. Miren, así es como nos estaría quedando. Ahorita vamos a hacer este detallito en verde, pero es así como nos estaría quedando. Les pido por favor que rellenen perfectamente toda la piernita, rellénenla muy muy bien, y en la segunda pierna no vamos a cortar la hebra. Voy a cortar el punto deslizado que hice, que era solo para mostrarles cómo terminaríamos la primer pierna, y voy a retomar la labor de la segunda piernita. Esta es mi segunda piernita. Repito, en la primera hacen puntos deslizado, cortan la hebra, y en esta segunda pierna, amigas, vamos a dejarlo en reserva por un momentito, por eso dejé la hebra un poquitito larga, y vamos a hacer el detalle que tiene nuestro muñequito de nieve. Vamos a tomar cualquier punto de la parte de atrás. Recuerdan que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros y en ellos vamos a trabajar. Entramos de la manera que vieron en la imagen, con hebra de color verde, y vamos a levantar aquí 2 cadenitas. Muy bien, déjenme jalar un poquito de mi hebra de color verde. Pueden utilizar cualquier verde, ¿eh? Este se llama así, verde. Levantamos nuestras 2 cadenas y vamos a trabajar en medio punto alto. Lazada, entro en el mismo punto, lazada saco, y voy a tejer los 3 puntitos que me quedan en el crochet. De esta forma. Muy bien, amigas. No quiere, ahí está. Lazada, me voy al siguiente punto y voy a hacer un aumento de medio punto alto. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Otra vez hago lazada y tejo los 3 puntos que tenemos en el crochet. Lazada, voy a entrar en el mismo punto, lazada saco y hago un medio punto alto. Les recuerdo que las 3 cadenitas que hicimos al inicio solo nos sirven para levantar la labor. Entonces vamos a hacer durante toda la vuelta un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Al finalizar, amigas, hacen un punto deslizado y un nudito y pierden. Así como hicimos en el bracito, de la misma manera vamos a perder la hebra de color verde. Lo que haremos ahora, amigas, tomen el piecito de esta forma, miren, ahí se nota la parte de enfrente, y lo vamos a acomodar de esta forma. Vamos a tratar de ubicar la parte central de la parte frontal del piecito y vamos a aplastar de esta manera la piernita.
Esto va a ayudar a que se marque el punto central de la parte interna de la piernita, vean. Van a hacer lo mismo en la otra piernita, vean. Las presentan y hacen lo mismo en la otra piernita. Vean cómo están encontrados los marcadores. Tenemos que hacer los puntos bajos necesarios para llegar a esta primer marca, amigas. Muy bien. Déjenme acomodar bien mi marquita porque se metió más abajo. Ahí está. Entonces vamos a hacer los puntos necesarios hasta llegar a esa marca. No importa cuántos puntos tengan que realizar, amigas. Si hacen un punto más, un punto menos, no pasa nada. Tendrían que estar haciendo los mismos que yo, pero no importa. No les va a afectar en lo absoluto porque vamos a estar todas ubicadas en la parte interna de la piernita. Así es que no va a afectar para nada si hacen un punto más o un punto menos. Así, yo ya llegué a mi marca y aquí voy a hacer el último punto. A partir de aquí, amigas, voy a hacer 6 cadenitas. 1, 2, 3. Estas cadenitas deben de quedar flojitas, amigas. Que no les queden apretadas para que más adelante, cuando trabajemos en ellas, no nos cueste ningún trabajo. Aquí ya tengo esas cadenitas. Vamos a tomar la otra piernita y la vamos a doblar de la misma forma. Ubican el centro del piecito y doblan de esta manera para ubicar el punto central de la parte interna de la otra pierna. Y por allí vamos a entrar. Como ven, no quité el crochet. Ahí se quedó. Y vamos a hacer aquí los 18 puntos bajos que corresponden a esta piernita. Ay, amigas, ya aquí todo el relajo que hice. Déjenme me acomodo. Vuelvo a entrar al punto que había marcado. Y como les digo, a partir de ese primer punto vamos a realizar los 18 puntos que corresponden a esta piernita. Muy bien. Ya terminé. Me estoy encontrando con las 6 cadenas que hicimos de unión. Con mi dedo medio tomo esas cadenas y voy a entrar por debajo de esta forma. Así. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Aquí estamos llegando a la otra piernita, amigas. Aquí está mi sexto punto bajo. Voy a hacer ahora los 18 puntos bajos que corresponden a la segunda pierna. Ya terminé. Estamos llegando nuevamente a las cadenitas que hicimos aquí, pero ya estamos del otro lado y haríamos un punto bajo en cada una de esas cadenitas. 1, 2, muy bien, amigas, esta sería la vuelta número 21 y la estaríamos terminando con 48 puntos bajos. Van a ver ahorita cómo ya quedaron las piernitas bien ubicaditas, ya juntas. A partir de aquí ya vamos a comenzar a realizar la barriga de nuestro muñeco de nieve. Aquí voy por la última cadenita, amigas. Repito, vuelta 21 la terminamos con 48 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 22, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vuelta 23 a la 37 haremos 54 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así es como nos estaría quedando, ya avanzamos muchísimo. Vamos a comenzar a partir de aquí a realizar disminuciones. Vuelta 38, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Y vuelta 39, 48 puntos bajos. Vuelta 40, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 41, 42 puntos bajos.
Vuelta 42, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos y vuelta 43, 36 puntos bajos. Vuelta 44, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vamos a avanzar hasta aquí, amigas, porque en la siguiente vuelta vamos a colocar los bracitos. Miren, ya está quedando bien precioso nuestro muñequito de nieve. Empecé la vuelta número 45 haciendo aquí 7 puntos bajos. Muy bien, vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos que hicimos. Y lo que es muy importante aquí es verificar que el dedito que hicimos quede hacia adelante. Ubicamos la parte delantera de las piernitas y que el dedito quede hacia adelante, que no nos vaya a quedar para atrás. Eso es todo. Entonces, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, pero tomando el bracito. Recuerdan que el bracito lo cerramos con 6 puntos, pues va a ser muy fácil, miren. Nos ubicamos aquí en el primer puntito de estos que cerramos aquí y nos vamos al siguiente punto del cuerpo. Aquí. Allí vamos a entrar y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Muy bien, nos vamos al siguiente punto del bracito, al siguiente punto del cuerpecito y hacemos aquí un punto bajo atravesando el brazo y atravesando el cuerpo. Aquí la sugerencia es que se fijen bien, sobre todo en los puntos del cuerpo, amigas. A veces es fácil saltarse un puntito aquí en los brazos y pues no queremos que nos falten puntos al final. Entonces ubiquen muy bien el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo para que no se tengan que regresar y rehacer todo nuevamente. Entonces aquí estoy entrando en el siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Me falta un puntito más. Aquí. Entro en el último punto, en el siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Ahí está, amigas. Voy a realizar ahora 9 puntos bajos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo. Aquí está. Ya realicé esos 9 puntos bajos. Vamos a tomar el otro bracito, recordando que el dedito nos debe de quedar perfectamente mirando hacia el frente. Ubicamos las piernitas y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro bracito. Nos vamos aquí al primer puntito del bracito, al siguiente punto del cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Me voy al siguiente punto del bracito, al siguiente punto del cuerpecito y hacemos un punto bajo. Exactamente lo mismo que hicimos con el bracito. Lo vamos a unir con los 6 puntos con los que terminamos en la parte de arriba. ¿A poco no bien fácil y rápido de hacer, amigas? Y con pocos materiales. Y luce preciosísimo. Ya vieron que se para solito. Así es que donde quiera que lo acomode, no sé, en la parte baja de su arbolito de Navidad, se verían fabulosos. La galletita, el muñeco de nieve, y los proyectos que les tengo más adelante que son sorpresa. En cualquier lugar que decidan colocarlo se va a ver precioso. Al final les van a sobrar 2 puntos. Realizan esos 2 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 30 puntos. Así nos está quedando, amigas. Miren qué belleza y qué preciosidad. Rellénenlo muy bien, que quede bien durito, amigas, ¿eh? Eso es muy importante. Vamos a hacer en la vuelta número 46 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y vuelta 47, 24 puntos bajos. Muy bien, ya tenemos aquí una especie de cuellito. Entonces, miren, amigas, ahí bien rellenito como les había dicho, ¿eh?
Por ahora se para perfectamente. Yo creo que sí se va a parar porque ya vimos cómo la galletita de jengibre se para sin ningún problema. Amigas, a partir de aquí vamos a comenzar a realizar la cabecita. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Si ya realizamos todo el cuerpecito, la cabecita no nos va a costar ningún trabajo realizarla. Les sugiero que coloquen una marquita. Miren, aquí donde les estoy señalando están las instrucciones para realizar la cabecita de las vueltas 48 a las 69. Les voy a sugerir que antes de comenzar a realizar la cabecita pongan una marquita para que les sea más fácil el conteo de vueltas cuando coloquemos los ojitos. Y si no cuentan desde abajo, no pasa nada. Pero miren, un ejemplo. En la vuelta 48 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Así sucesivamente se van a seguir. De las vueltas 55 a las 69 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 69 con 66 puntos. Pues miren, amigas, ya terminé la vuelta 69. Vamos ahora a colocar los ojitos. Miren, tomen un alfiler y donde su ojo les diga que es la mitad de la carita, allí van a marcar. No van a creer lo poderosa que es la vista. Yo no tenía ninguna marca, amigas, y van a ver cómo es muy probable que ustedes hayan marcado el centro de la carita. Es increíble el poder de nuestra vista, pero de todas maneras no nos vamos a dejar guiar así. Podríamos haberlo dejado un poquito chueco, pero miren, amigas, pongan su aguja lanera o si tienen una agujita más larga de esta forma, que marque el centro del cuerpo, el centro del cuello, y vean ustedes increíblemente cómo coloqué ese alfiler en el centro. Déjenme en los comentarios, por favor, si a ustedes les pasa lo mismo. No creerán el poder de nuestra vista, amigas. Pero tenemos que contar las vueltas porque ya tenemos ubicado el centro, pero ahora tenemos que contar las vueltas. Aquí donde pusimos nuestra marquita, amigas, donde comenzamos los ojitos, vamos a comenzar a contar hasta la vuelta número 60. Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 60 y 61. Pueden contar desde las piernitas, que fue donde empezamos con la vuelta número 1, si no pusieron marquita en el cuello. Y ahora sí vamos a colocar los ojitos, amigas. De donde está la marca vamos a contar 4 puntitos hacia la derecha y allí ponemos un alfiler. Ay, es un alfiler blanco, espero que lo alcancen a ver. Y de mi marquita cuento ahora otras 4 puntos hacia la izquierda y ahí pongo mi otro alfiler. Muy bien, entonces ya sé dónde van a ir mis ojitos, amigas. Bueno, los ojitos de nuestro muñeco de nieve. Muy bien, amigas, miren, acerco un poquito mi cámara para que vean perfectamente. Ya que los tenemos ubicados, amigas, vamos a tomar la aguja plástica que les pedí en la lista de materiales y la vamos a introducir de esta forma. Estas agujas plásticas tienen un terminado muy fino, no tienen rebabas, están muy bien acabadas, no van a maltratar para nada nuestro material y nos va a ayudar muchísimo para que podamos colocar el ojo sin ningún problema. Aunque ustedes ven el orificio un poco grande, no le va a afectar absolutamente nada porque el tejido tiende poco a poco a volver a su estado normal y va a abrazar muy fuerte el ojito a final de cuentas. Entonces de eso no se preocupen. Si yo dejo esto sin el segurito que le voy a poner enseguida y quiero quitar el ojo, ya me va a costar más trabajo. Entonces no se preocupen, ese orificio que acabamos de realizar tiende a hacerse pequeño. Y como les digo, abraza muy bien el ojito. Entonces, ya que está ubicado, amigas, ya podemos colocar los seguritos. Ahí está bien apretadito, amigas. Ya tenemos el primer ojo y vamos a hacer lo mismo en el otro ojito. Entramos con nuestra aguja lanera. La pasamos para que el orificio se haga más grande. Déjenme rectificar. Que esté bien, que no me esté equivocando de hoyo o de orificio o de punto. Ahí entramos con el ojito, nos vamos hacia atrás, ponemos el segurito y así habrá quedado, amigas, así habrán quedado colocados los ojitos. Muy bien.
Vamos a continuar con la realización de la cabecita. Vamos a partir de aquí a hacer las disminuciones. Nuevamente les dejo del lado derecho las instrucciones que van a seguir para realizar la cabecita. Por favor, vayan rellenando porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño y les podría costar trabajo y rellenar más adelante. Por ejemplo, amigas, en la vuelta número 70 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos y así se siguen hasta la vuelta 79. No necesita ningún soporte, así es que con tranquilidad vayan rellenando y que quede bien durita esa cabecita. Ya terminé, amigas, la vuelta 79. Aquí me tendrían que estar quedando 6 puntitos. Voy a cortar mi hebra lo suficiente para que pueda yo ensartar mi aguja lanera y vamos a cerrar esos puntos. Jalo mi hebra y aquí ensarto mi aguja lanera, amigas. Muy bien. Vámonos aquí arriba los 6 puntitos que nos quedaron y vamos a estar realizando puntaditas de esta forma, amigas. Vean. En el buclecito delantero de cada uno de los 6 puntitos que nos sobraron. Vamos a entrar así, con mucho cuidado, tratando de tomar solo el buclecito delantero. Aquí llevo 3. Vamos por uno más. Amigas, no olviden suscribirse, por favor, no olviden dar like. Son maneras muy sencillas que ustedes tienen para apoyar el canal. Ayúdenos a crecer, por favor, por favor. Muy sencillo. Suscribirse es gratis, no lo olviden, ¿eh? Pues miren, aquí ya cerré el último puntito. Simplemente jalan, jalan, jalan. Y muy cerca de donde terminaron, vamos a realizar un nudito, aprietan bien fuerte, vamos a entrar procurando aquí entrar en donde se cerró y salimos hacia cualquier parte de la cabecita, jalan y va a quedar así terminada la cabecita de nuestro muñequito de nieve. Cortan la hebra, amigas, y miren qué cosa tan bella. Está bien gordo nuestro muñeco de nieve. Pues llegamos al final de este tutorial, amigas. Avancen, que muy pronto vamos a terminar de realizarlo con todos los detalles que nos hacen falta. No olviden suscribirse y nos vemos muy pronto.